En este video te voy a mostrar cuánto de tu sueldo deberías ahorrar versus invertir en Estados Unidos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero deberías ahorrar o con qué frecuencia deberías de ahorrar tu dinero? Bueno, no te preocupes porque en este video vamos a poder determinar qué cantidad de tus ingresos deberías de ahorrar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que si no estás ahorrando en este momento, estás arriesgando tu yo del futuro? Esta es una pregunta profunda, pero si te pones a analizarla, hay mucho riesgo por delante y para eso estamos aquí, para anticiparnos. Antes de adentrarnos un poquito más a detalle sobre qué te conviene más, si ahorrar o invertir o cuál es la diferencia entre uno y otro, me gustaría plantearte dos escenarios. El primero es un ejemplo de ahorrar únicamente la cantidad de $300 por mes. Si multiplicamos esta cantidad por 12, entonces en un año tenemos $3,600. Si multiplicamos esta cantidad por 40, suponiendo que ahorramos este dinero en 40 años, tendremos $144,000. En el caso número 2, caso contrario, si en lugar de ahorrar tú inviertes la misma cantidad de $300 durante 40 años, supongamos que a una tasa del 10%, entonces al final vas a tener $1.6 millones. Aquí puedes revisarlo en la gráfica. Ahora comencemos a analizar la siguiente información. Si revisamos esta gráfica te vas a poder dar cuenta cuál es el porcentaje de la gente que ahorra en los Estados Unidos. Aquí en esta gráfica de pie tenemos el 61% de las personas que viven de cheque en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que todavía no reciben la quincena, todavía no reciben su pago y ya deben la próxima quincena. ¿Por qué menciono esto? Porque quisiera ser realista y mostrándote estos datos, tal vez tú me puedas decir, si el 61% de los estadounidenses vive de cheque en cheque, entonces ¿cómo puedes estirar tu sueldo para poder ahorrarlo? Viendo estos datos, me gustaría compartirte la siguiente gráfica. En esta siguiente gráfica viene más a detalle el porcentaje de la población que vive de cheque en cheque, pero con respecto a los ingresos. Es decir, si tú revisas la primera barra, quienes reciben un ingreso de menos de $50,000, el 73% de ese segmento vive de cheque en cheque. En la barra del centro es la población que gana entre $50 y $100,000. El 63% de este segmento vive de cheque en cheque. Y en la última gráfica, la población que tiene un ingreso de más de $100,000 anuales, entonces nos representa el 49% de ese segmento que vive de cheque en cheque. Si tenemos la deducción, hace sentido. Entre más ingreso, entre más alto el ingreso, es menor el porcentaje de ese segmento que vive de cheque en cheque. La siguiente gráfica que te quiero presentar es de los datos económicos de la Reserva Federal. Es decir, aquí vas a poder apreciar cuál es el porcentaje de ahorro de la población en Estados Unidos. Ni siquiera es el 5% de lo que ahorran. Es decir, del ingreso que se obtiene, ni siquiera el 5% se está ahorrando. Es increíble, pero si revisas, nos vamos al 2020 cuando estuvimos en el tema de COVID y de la pandemia, por alguna razón, increíblemente aumentó, lógicamente por la incertidumbre, más del 30%. En 2020 era el porcentaje que se ahorraba o que se destinaba y no se gastaba cuando se recibía el cheque. Quiero compartirte una siguiente gráfica para que entendamos un poco más. Estas son las tasas de ahorro por clase de riqueza. Estos promedios son decenales, es decir, el top 1 de la población con la más alta riqueza en los Estados Unidos prácticamente en el 2010 al 2012 ahorraba alrededor de un 35 o 37%. Ahora, del top 1 al top 10 de las clases sociales con mayor riqueza ahorraban aproximadamente en el mismo periodo alrededor de un 15%. Y el resto, es decir, el 90% de las clases sociales, el 1% o menos. Este estudio es del 1917 a 2010. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto entonces es la cantidad que deberías ahorrar? Mira esta gráfica. Aquí hay una comparación de 2019 a 2022. Es la mediana del patrimonio neto por edades. Las dos primeras columnas nos indican la edad menor de 35 años. Entonces aproximadamente entre $14,000 y $16,000 en el 2019 es lo que se tendría como patrimonio neto. Sin embargo, hubo un incremento de $39,000 para el 2022 de acuerdo al último survey que se proporciona en los datos económicos de la Reserva Federal.
Federal. La misma tabla de patrimonio neto por edades nos va indicando que entre más edad va teniendo el segmento de la población, mayor es la capacidad que tiene de tener un patrimonio neto. ¿Cuál es el patrimonio neto? Pues son todos los assets que tú tienes, es decir, todos los activos que tienes, todo el dinero que tienes, el flujo de dinero con el que cuentas. Bueno, ahora que ya vimos toda esta información, quiero aterrizar con esto. Para ti, la realidad es que la mayor parte de la población vive de cheque en cheque. Por eso quiero proporcionarte el siguiente análisis para que puedas definir de qué forma puedes hacer el primer nivel, que es comenzar, si es que aún no estás ahorrando, comenzar a separar una parte de tu ingreso. Lo que sí quiero recomendarte es que empieces mínimo con el 10%. Es decir, hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia y ese libro nos indica que debemos guardar no menos del 10% de nuestros ingresos. Sin embargo, como ya vimos aquí que en este momento la población está ahorrando aproximadamente el 4% de lo que se gana de sus ingresos, yo lo que te invito es a realizar un estudio en dónde se está yendo tu dinero, y para esto vamos a hacer dos ejercicios. A lo que quiero llegar es cómo puedes incrementar, si es que no te ajusta el dinero, cómo le puedes hacer para que te rinda. Hay dos maneras. La número uno es ajustarte a un presupuesto y la número dos es incrementar tus ingresos, y vamos a hablar de cada una de ellas. La número uno pues es realizar básicamente un estado financiero personal. Se escucha algo complejo, pero en realidad es muy simple. Solamente tienes que agregar dos columnas. En la primera columna tienes que ingresar todos los ingresos que tienes y en la parte inferior anotas los impuestos para que puedas decir cuál es el ingreso que recibes haciendo ya la deducción de impuestos. En la segunda columna lo que vamos a poner son todos los egresos, es decir, todos tus gastos. Pueden ser de los gastos más fuertes, es decir, la renta o la hipoteca si es que aún tienes un crédito hipotecario. Número 2, algún préstamo estudiantil si es tu caso. Número 3, algún préstamo de automóvil, y número 4, algún préstamo personal que tengas. Esos serían tus gastos fijos que no están variando. Posteriormente, una vez que los hayas determinado, entonces vamos a poner todos los gastos variables, que pueden ser la luz, el agua, el teléfono, el internet, tus comidas, las salidas, el entretenimiento, restaurantes y diversión. Una vez que tengas este tipo de diagnóstico, entonces te vas a dar cuenta cuál es el flujo del dinero. Para eso nos sirve, para poderlo analizar. Puedes revisar si estás saliendo a comer más de una o dos veces por semana, o si estás gastando mucho en diversión. Tuvieras que remendar tu bolsillo. El estado financiero personal te va a indicar hacia dónde se está yendo el dinero, y si puedes recortar los gastos, por ejemplo, de salir al restaurante y en lugar de pedir bebidas alcoholizadas, si es tu caso, pues recórtalas. Otra opción podría ser, en lugar de salir 3 veces al mes, pues salir 2 veces al mes y ahorrar el resto. La segunda opción es incrementar tus ingresos. Tú puedes preguntarme, bueno, Alberto, ¿cómo podría incrementar mis ingresos? Tal vez me puedas decir, no puedo llegar con mi jefe y decirle, a partir de 2025 necesito un incremento del 30%. Probablemente ya sabrás la respuesta. Sin embargo, la propuesta que yo realizo es que te preguntes a ti mismo para qué eres bueno. Escribe esta pregunta y empieza a hacer una introspección, a reflexionar en qué eres bueno. Tal vez puedes decir, bueno, es que yo no soy bueno en nada. La verdad es algo que no creo. Todos tenemos un talento, todos tenemos algún don. Y si te es muy complicado, te recomiendo que le preguntes a tus amistades o que le preguntes tal vez a tu familia para qué eres bueno, y empiezas a notar. Tal vez ellos te pueden decir, pues yo considero que eres bueno para esto, que eres buena para esto, y empiezas a hacer toda esta lista. Una vez que tú puedas identificar para qué es bueno, probablemente esa sea una de las pasiones. Si es tu pasión, entonces puedes también dedicarte en tus ratos libres a realizar algún tipo de apoyo. Por ejemplo, si tocas guitarra, puedes dar clases de guitarra. La pregunta clave aquí es que hagas la pregunta, ¿de qué manera puedo obtener mayores ingresos si yo sé tocar guitarra? Si no tienes tiempo entre semana, lo puedes hacer los fines de semana. Puedes cobrar más si tú vas a domicilio, o si la gente acude a tu domicilio, puedes cobrarlos también. Incluso puedes ir más allá y preguntar tal vez en alguna escuela, en algún horario diferente a tu horario de trabajo, si tienen oportunidad, si necesitan algún profesor que les imparta este tipo en alguna materia de música, guitarra. Así que ya lo sabes, comienza con tu presupuesto, identifica cuáles son los agujeros que tienes en tu bolsillo, empieza a remendarlos, empieza a saber hacia dónde está el flujo del dinero. Muy importante, gana más, gasta menos, ahorra o invierte la diferencia. Si quieres saber específicamente
específicamente el tema de la inversión, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que puedas identificar cómo puedes invertir con el ejercicio que vimos anteriormente, ahorrando $300 por mes durante 40 años para obtener 1.6 millones y de esta manera puedas tener un retiro en abundancia, que no tengas que preocuparte por volver a trabajar, que sepas que ya está tu dinero trabajando para ti y no viceversa. Y bien, si te gustó este video, por favor déjame un like. Muchas gracias por el tiempo de estar aquí. Te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.